Amén y amén. ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes que nada, gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir la palabra con ustedes. Gracias al pastor Moisés Junior y al Moisés Grande, que me dieron el privilegio de poderles compartir un poquito de lo que yo he entendido sobre el arrepentimiento. El tema se llama arrepentimiento como camino. Si ven un camino, pues tienes que dar muchos pasos, ¿no? Un camino no es de un solo paso. El camino puede ser tan largo como uno lo quiera tomar o tan corto como uno lo quiera tomar, ¿sí? Y el subtema es acceso a una oportunidad de cambio y un punto de inflexión de nuestra vida, ¿sí? El Señor habla de mil maneras, hermanos. Yo sé que Dios habla para cada uno de diferentes formas, pero siempre te tiene que impactar la palabra. Siempre te tiene que impactar para cambiarte, para transformarte, para evolucionar tu mente. Siempre Dios te impacta de una o de otra forma. A veces te impacta de la manera más simple, como Elías, ¿no? Terremotos, ¿estás tú ahí, Dios? No. Vientos, fuertes, tormentas, ¿estás tú ahí? No. Un viento apacible y he aquí, yo estoy, ¿no? Entonces Dios me mostró a través del arrepentimiento algo que es relativamente complejo, ¿sí, hermanos? Antes de continuar, me gustaría orar rápidamente por la palabra, 3 minutos. Señor Jesús, Padre Celestial, te pido, Señor, que nos des conocimiento, Señor, que nos traigas a nosotros memoria, que tú, Señor, traigas sabiduría, entendimiento, discernimiento, que nosotros seamos prudentes, Padre Santo, y entendamos lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahí van a ver una serie de cuestiones trigonométricas. A lo mejor los chavos que estudiaron ahorita la preparatoria los tienen más frescos, ¿sí? ¿Sí lo tienen fresco o no? Bueno, vamos a recordarlo un poquito. Jara, ¿le das play? Ahí está. Es una animación. Si se dan cuenta, así como se va desplazando la onda, hay una cresta, ahí hay un valle. Y en del otro lado del plano hay un círculo. ¿Qué quiere decir? Que en las funciones trigonométricas, cuando se quieren explicar algo, hay círculos y hay valles. Este es un ejemplo de nuestra mentalidad y nuestros ciclos naturales. En la naturaleza hay ciclos. El ciclo del agua, el ciclo del día y la noche, el año que tenemos, el ciclo lunar, el ciclo de Krebs, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de la urea. O sea, hay muchos ciclos en la naturaleza. Igual nosotros somos seres humanos y somos seres cíclicos. Entonces, si se dan cuenta, está el círculo, que es el ciclo, y hay un desplazamiento en donde hay una onda donde subes o bajas. A veces nosotros nos sentimos los más plus ultra en el mundo y a veces nos sentimos los menos merecedores de cualquier misericordia. Entonces, eso me recordó a mí un poco sobre la naturaleza humana. Entonces, ahorita vamos a tomar conceptos un poquito abstractos de entender, que es mente, porque arrepentimiento, ¿qué significa, hermanos? Ya lo escucharon muchísimas veces. Cambio de mente. Y tiempo, ¿sí? Vamos a tomarle la dimensión del tiempo a nuestro cambio de mente, ¿va? ¿Qué otra cosa se comporta como esas ondas que estábamos viendo de seno y coseno? La luz. En la física hay dualidades onda-partícula, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a tomar el ejemplo de la luz como esa onda. También tiene sus valles y sus crestas, ¿sí? Entonces, yo entendí que hay un experimento bien bonito de refracción, en donde colocan un haz de luz, que vendría siendo ese
ese de ahí. Ajá. Y colocan un prisma y el prisma descompone o transforma esa luz en los colores del arco iris. Muchos lo vimos en física 1, física 2, cosas relativamente sencillas, pero es algo muy bonito sobre la óptica, el estudio de la luz. ¿Qué entendí yo a través de eso? Que nosotros cuando no somos cristianos somos como ese haz de luz natural, ese haz de luz del sol, en donde hay un desorden como tal en nuestra vida, en donde no sabemos para dónde vamos, no tenemos sentido. Pero llega Cristo en figura de ese prisma y te transforma la vida. Colores es una faceta de nuestras vidas. Sin Cristo no la podemos determinar bien. Tenemos que vernos en el espejo de Cristo, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos ahorita este ejemplo de cómo se van transformando. Si se dan cuenta, la luz, la luz tiene una dirección. La luz blanca tiene una dirección hacia abajo. Y los colores tienen una dirección hacia dónde? Distinta. Igual nuestra vida, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida va a cambiar. Ya no vamos a tener la misma naturaleza. Dios nos cambia y nos transforma. Es lo bonito que hay a través del arrepentimiento, hermanos. Entonces, ya sabemos que nosotros como humanos en nuestra mente natural tenemos diferentes cosas y Leo en su predicación de matrimonios, pero igual nosotros, ese es un ciclo natural y la gente que está sin Cristo tiene ese ciclo natural, es normal, pues es viernes, me embriago y me voy con mis amigos, ¿no? Y es sábado y me siento malito. Es su ciclo natural y para ellos es normal. ¿Por qué? Porque no han tenido ese encuentro verdadero con Cristo. Entonces nosotros como cristianos que ya tuvimos ese encuentro, tenemos que estar viviendo en la faceta de los colores. Tenemos que tener arrepentimiento y entender el amor, la fe, la sabiduría, el servicio, la perseverancia y el gozo, que son diferentes fases, si se dan cuenta, son diferentes frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Va? Entonces ya tenemos algo sobre la vida natural, la mente natural del hombre y la mente natural del cristiano. ¿Va? Es un ejemplo muy bonito sobre mentes. La mente del esposo tiene su tiempo, ¿sí? Y ahora aquí viene el otro concepto que está bien interesante ver. ¿Cómo nosotros determinamos el tiempo, hermanos? Con las estaciones del año, o sea, lo vemos. Pero ¿cómo tú determinas que si ya es tarde o es temprano, Liliana? Ya se metió el sol, como los pajaritos. Ese es un ciclo, una forma natural de ver nuestro tiempo, pero nosotros somos seres complejos y lo que utilizamos para detectar el tiempo y entender el tiempo es nuestra mente, ¿sí? Entonces nuestra mente nos dice, rápido, tengo que llegar, rápido, tengo que hacer esto, o tranquilo, ya llegaste, tranquilo, estás a 5 minutos de tu destino. Pero que esa herramienta que Dios nos dio, que es nuestra mente, cambia de individuo en individuo, ¿sí? No es lo mismo mi mentalidad como cuernavaquense que su mentalidad ahorita en el Distrito Federal y con todo lo que está pasando del Mundial, ¿sí? Ustedes dicen, me tengo que ir 2 horas antes a trabajar y yo, ay, con 15 minutos que me vaya, ya dejo a mi esposa su trabajo. Entonces, si se dan cuenta, la percepción del tiempo es distinta entre individuo e individuo, ¿sí? Nosotros como esposos tenemos una percepción de tiempo distinta, porque nosotros tenemos nuestra propia agenda y la esposa tiene su propia agenda, tiene sus propias actividades. Ella sabe cuándo es tiempo para darle lunch a los niños, ella sabe cuándo es tiempo de salir a hacer un mandado o mandarte por las cosas, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos esas dos mentes en el matrimonio. Cuando se conjugan, es que están viendo cosas en común. Si se dan cuenta, todos son circulitos en la imagen. Eso se llaman conjuntos. Los conjuntos tienen elementos distintos y es una rama de la matemática muy bonita, pero ahorita vamos a tomarlo como un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra mente con diferentes ocupaciones y diferentes cuestiones temporales. ¿De acuerdo? ¿Va? Entonces, a través de la convivencia, la agenda mía y la agenda de mi esposa se empiezan a empatar, hasta que de repente tengamos la misma agenda, el mismo tiempo. Nosotros determinamos el tiempo que le vamos a servir al Señor. Entonces, eso es lo bonito. Es cuando dicen, ya no son dos, es uno. Ya no son dos agendas, es una. Entonces, el tiempo que nosotros estamos impartiendo entre nosotros dos como esposos, Dios lo multiplica. Y es muy padre porque exponenciales. Ajá. Pero ese es otro tema y luego les platico sobre las matemáticas. Bueno, entonces, ¿qué podemos resumir? Los seres humanos vivimos en continuos ciclos de maldición cuando no aceptamos a Cristo, cuando somos seres naturales en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, provoca en nosotros que decidamos arrepentirnos. Somos nosotros seres de libre albedrío, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, seguimos y rompe ciclos y los transforma en bendición. ¿Va? Entre cada color de luz que hay en el ciclo, Dios quiere que nosotros cambiemos y conquistemos algo como cristianos. ¿Me regreso tantito? Si ven los colores, cada color tiene su longitud de onda, también tiene sus valles, sus crestas y sus ciclos. Nosotros igual, cuando Dios nos transforma en Cristo, podemos ver en qué estamos equivocándonos como padres, como hijos, como siervos, como pastores, como esposos, como amigos, como colegas del trabajo. Entonces, son diferentes facetas en las que nosotros tenemos que arrepentirnos, porque en cada una de ellas nosotros nos podemos equivocar. Y cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos un cambio, evolucionamos nuestra mente. Entonces, hay un cambio para que nosotros conquistemos. Si se dan cuenta, en los valles va a haber una pelea. Tiene que haber un punto de inflexión para que tú cambies. Va a haber una pelea para que nosotros cambiemos y evolucionemos nuestra mente. Si se dan cuenta, esto es mucho de memoria. Bueno, Dios nos ministra constantemente, agregando parte de su amor y demás frutos del Espíritu Santo cada día para transformarnos, que vendría siendo la parte de abajo verde. Es la mente de Cristo. Es la piedra angular de donde todos tenemos que tener. Y también es una parte de nuestro propósito como cristianos. Dios quiere que nosotros evolucionemos nuestra mente a tener Joel 2:12 habla sobre el pueblo de Dios que debe de arrepentirse. El pastor lo predicó a inicios de esta semana, del mes, y está muy padre porque dice: arrepiéntanse ahora mismo, cambien su manera de vivir, lloren, ayuden y vístanse de luto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo entendí? En la primera parte de arrepiéntete ahora mismo, decide arrepentirte, porque es una decisión el arrepentimiento. ¿Sí? Cambia tu manera de vivir, cambia tu mente, cambia cómo tú percibes las cosas, cambia los filtros que tienes en tus ojos, cambia los filtros que tienes en tu comportamiento y reflexiona. Cuando dice
vístanse de luto. La gente no se vestía de luto 2 días o 20 minutos. Se vestía semanas a veces. Entonces, Dios quiere que tengamos un proceso reflectivo en el arrepentimiento. ¿Sí? Y aquí es lo que les estaba comentando sobre que el arrepentimiento debe de ser una faceta continua. Porque en Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿nosotros qué somos ahorita? Somos pecadores. En ciertas formas nosotros largamos. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y es una cualidad que Dios nos habilita, el arrepentimiento. Porque las facetas ya se los expliqué. Y siempre que pecamos nosotros queremos una atmósfera atrás. Damos un pasito atrás. Nos alejamos cada día más del propósito de vida eterna que tiene el Señor. Entonces te alejas de Dios. Pero hay algo bien bonito ahorita que vamos a ver. Como les decía, el arrepentimiento como cualidad humana. Nosotros como humanos tenemos esa cualidad. ¿Dónde lo entendí? En Números 23:19, que dice: Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no miente y Dios no se arrepiente. Y nosotros somos humanos. ¿Y qué hacemos? Mentimos y nos arrepentimos. ¿Sí? Ese es un arrepentimiento humano. Un arrepentimiento de: ya, te lo juro, hoy voy a cambiar. ¿Sí? Ya no voy a irme de huelga con mis amigotes. Ya voy a cambiar. Ya te voy a contestar el teléfono. ¿Sí? Ya voy a cambiar. Pero que es un arrepentimiento humano, porque ¿qué es? Una mentira. Nosotros decimos: sí, ya vamos a cambiar, pero ¿qué fue? Una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces nosotros tenemos que romper esa naturaleza humana, para que nosotros esa cualidad que Dios nos dio del arrepentimiento la generemos y la transformemos en una virtud de crecimiento en Dios. El arrepentimiento del humano suele ser de labios para afuera, y el arrepentimiento genuino, ya lo predicó creo que Moyo una vez, es una obra del Espíritu Santo. ¿Sí? En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, también conocerán a el Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces Cristo te está diciendo: no te preocupes, humano mentiroso. Yo soy la verdad, ¿no? A través de mí tus dichos se van a convertir en dichos verdaderos. Entonces tú vas a cambiar tu manera de vivir, porque yo ya te estoy testificando tu cambio. Dios ya nos está viendo. Dios ya te está diciendo: tu cambio va a ser verdadero y genuino. Tu arrepentimiento va a llegar a vida. Entonces decimos: qué bonito eres, Dios. Quiero seguir aprendiendo más de esto. ¿Y cómo me hago? ¿Cómo hago? Ya decidí, hermano. El pastor Francisco ha estado también predicando de arrepentimiento y quiero arrepentirme. Pero ¿cómo le hago? ¿Qué consecuencias hay del arrepentimiento? El arrepentimiento yo lo entendí como una llave de acceso también. ¿Sí? Nosotros a veces tocamos puertas y no tenemos la llave correcta. Y entonces pues no se va a abrir la puerta, ¿no? El arrepentimiento te dice: mira, esta es una llave maestra. Con esto tú vas a poder abrir las puertas que tú necesitas. La puerta de misericordia, la puerta de salvación, la puerta de los cielos. Entonces hay muchas consecuencias favorables para nosotros del arrepentimiento. Ahorita nada más vamos a tocar 2, que vendría siendo la salvación
Y este es un punto interesante, porque esta es segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento y conduce a salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? En Hechos 11:18 estaba platicando Pablo con los demás apóstoles sobre el arrepentimiento de los gentiles, y le dice: miren, pues yo ya fui a predicarles a estos cuates, ¿no?, que no son judíos, y también está mostrando el Espíritu Santo y se les está dando la oportunidad de arrepentirse. Y cuando escucharon eso, al oír esto, clamaron glorificando a Dios, diciendo: así que también a los gentiles se les ha concedido por Dios el arrepentimiento que conduce a vida, a salvación. ¿Sí? Es interesante la parte de Corintios sobre la tristeza. Si se dan cuenta, en Joel dice: vístanse de luto. Cuando tú te vistes de luto, no es porque estés muy feliz, digamos, es porque tú estás triste, porque algo te afectó, y que es necesario en algún proceso del arrepentimiento sentir eso, sentir la tristeza. También hay cancelación de maldiciones a través del arrepentimiento. Ejemplo, todos los profetas, cuando fueron a predicarles y decirles arrepíntanse y se arrepentían, ya no les llegaba la calamidad, o si les llegaba, ya les caía menos. Entonces hay muchos ejemplos, y también hay una restauración en los 3 niveles: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?, que vamos a seguir tocando más adelante. Entonces también hay fases del arrepentimiento. Hay un pasado, un presente y un futuro. Por lo regular a nosotros nos gusta mucho que nos hablen del futuro, porque el futuro es bien bonito en Cristo, es bien bonito en Dios, pero nosotros tenemos que entender el pasado y tener decisiones en el presente. Tú no te decides en el pasado, ya lo hiciste. No te decides en el futuro diciendo: lo voy a hacer, pero no lo haces. Entonces tienes que tener decisiones constantes en tu presente. Y esto lo entendí en Hechos 3:19. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan en la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que tienes que hacer en el pasado, en el presente, para que tus pecados sean borrados, y va una promesa de tu futuro de cambio. Gloria a Dios por el cambio de Dios. Y luego otra versión dice: dejen de pecar y vuelvan a obedecer. Eso es pasado, porque ya pecaste, ya déjalo, decídete ahora. Así yo olvidaré tu pasado, y todo lo malo que has hecho, y te daré fuerzas. ¿Sí? Entonces hay un pasado, un presente y un futuro. Hay una línea temporal en nuestro arrepentimiento, ¿va? Si se dan cuenta, estoy dejando como que varias cosas sueltas, pero ahorita vamos a tocarlas. Entonces hay las fases del arrepentimiento, que son los caminos, el pasaje que tenemos que tomar. Muchos empezamos con la decisión de arrepentirnos, pero antes de esa decisión de arrepentirnos hubo un proceso previo a que tú llegaras a tomar la decisión de arrepentimiento. Ese proceso previo es una búsqueda o un encuentro con Dios. Luego sigue el arrepentimiento, luego sigue la decisión, luego hay un proceso de reflexión, que es cuando se visten de luto, una acción, un cambio, una reconciliación, luego sigue un deleite, una restauración, una llenura y un servicio. Si se dan cuenta, es un camino largo. Vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita. Pasitos atrás antes de nuestro arrepentimiento. La línea grande es el tiempo de Dios. Dios está siempre con nosotros, siempre es eterno. Y dice el Señor, mira, el Señor dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de cosas, de todos mis temores.
Si se dan cuenta, la línea de Dios se mantiene estática. ¿Quién fue a buscar? David. Entonces, ¿qué hizo su tiempo? Su tiempo lo dedicó al Señor. Él dedicó su dimensión temporal en buscar la bendición de Dios. Así nosotros lo que estamos haciendo ahorita es dedicar nuestro tiempo. Estamos no cambiando el sentido del tiempo de atrás para adelante, no, sino cambiando nuestra orientación temporal. No es lo mismo, voy a orientar mi tiempo en hacer el malo, que es viernes y me voy de fiesta, o voy a orientar mi tiempo en Dios, en servir a Cristo, en evolucionar mi mente, en aprender algo distinto. Ahí nosotros podemos llegar a un tiempo de oportunidad. El arrepentimiento siempre se da en un momento de oportunidad, ¿sí? Y el arrepentimiento de oportunidad nosotros los podemos generar como cristianos. Pero cuando nosotros no somos cristianos, ¿qué pasa? Pues no sabemos que Dios nos está buscando, no sabemos nada. Nosotros estamos en nuestra línea de mente natural. Ahí Dios se acerca a nosotros. ¿Y qué hace Dios? Te dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios te anda buscando. Dios te anda diciendo, ven, arrepíntete. Ven, te ofrezco un cambio de vida. Ven, te ofrezco cosas mejores. Ven, cambia tu manera de pensar. Ven. Dios nos busca. Y cuando Dios te busca, Dios te visita. Entonces hay un momento de visitación que es diferente a nuestro espacio temporal de la oportunidad. Entonces Dios te visita y haces un cambio. Y cuando tú buscas a Dios, también deberías de tener un cambio. Pero a veces nada más, Señor, hoy sí, ya me acerqué a ti, pero me voy a quemar. Mejor me voy para un pasito para atrás. Pues no, tienes que tomar esos momentos de inflexión en tu vida. Ese momento de oportunidad, ¿sí? Entonces, el tiempo de Dios siempre anda detrás de nosotros buscándonos y nosotros estamos detrás de Dios buscándolo. Es una relación mutua. Como les decía, el arrepentimiento es una decisión en un tiempo específico. No todo el día estamos arrepintiéndonos, hermanos. Tenemos que trabajar, tenemos que dormir, tenemos que comer. Entonces, en Hebreos estaban hablando sobre Esaú, ¿no? Y dice, porque veis que aún después de cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento. Entonces, en esos momentos de visitación de Dios o de oportunidad que nosotros generamos, si no las tomamos, se van a perder. Y cuando tú pierdes el tiempo en el Señor, es lo más feo. ¿Por qué? Porque te llegan las calamidades. Te empiezan a caer los juicios que Dios no quería para tu vida, pero tú los estabas buscando. Entonces, siempre hay un tiempo. A veces es muy abstracto la dimensión de tiempo porque siempre es constante para nosotros, pero nosotros tenemos que enfocar nuestro tiempo en Dios y tomar las decisiones en esos momentos, esos puntos de inflexión que Dios nos llama. ¿Sí? Otro ejemplo, en Isaías. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse al Señor. Y Él tendrá compasión, el Dios nuestro que es amplio en perdonar. Entonces, ¿qué es? Un vuélvanse, un abandonen. Pero un versículo antes dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Ese mientras significa que un día vamos a estar alejados en los valles de esas ondas, de esos ciclos que tenemos muy lejos de Dios, y lo vamos a querer oír. Y va a ser muy feo que no escuches a Dios, porque ya no va a ser hallado, ya se va a haber pasado tu tiempo de oportunidad, tu tiempo de visitación. Entonces tenemos que ser sensibles al oír la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos quiere mostrar cada día. ¿Va? Entonces hay un periodo temporal de arrepentimiento. Y hay
un proceso de arrepentimiento antes de llegar a Él, ¿no? Si se dan cuenta, hay un circulito que dice Espíritu Santo en las dos. ¿Qué quiere decir? El único que puede guiar tu tiempo temporal en Dios es el Espíritu Santo. Y el único que hace que tú alcances misericordia ante los ojos de Dios es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento es un fruto del Espíritu. ¿Sí? Hay obras del Espíritu que es parte de convencer al mundo del pecado. Nos enseñan cosas distintas. Por ejemplo, todo Juan 16:6, desde el 16:6 hasta el 16:15 te está diciendo las obras del Espíritu. Te convence del pecado y te va a empezar a enseñar un montón de cosas que tú no entenderías en este momento, pero después de caminar en el arrepentimiento lo entendiste. Significa que tú tienes que mirar atrás después de en el proceso de arrepentimiento tienes que mirar atrás. Y ese mirar atrás es reflexionar. Tiene que haber una reflexión en nuestras vidas, hermanos. Y reflexionar, yo lo vi como el grueso del prisma. Si se dan cuenta, el prisma no es gruesísimo, no tienes muchísimo tiempo aquí, sino tienes un periodo chiquito. Ese periodo chiquito es que tú tienes que estar reflexionando en Dios, pero una reflexión sabia. ¿Cómo hacemos nuestro devocional, hermanos? Que eso es buscar a Dios. Nos sentamos en nuestro cuarto, abrimos nuestra Biblia, abrimos un salmo de Dios. Qué bonitos los salmos. Enséñanos algo. Tenemos una planeación al buscar a Dios. Tenemos una estrategia cuando buscamos a Dios. Estamos reflexionando sobre un tema. Tenemos un objetivo cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú estás en tu devocional. Eso yo lo entendí cuando estaba haciendo esto, porque pues yo me ponía a leer y dije, mira, me entendí esto de otro, esto de allá, me gustó esto, de genética de aquí, lo vi de allá, pero no tenía una orientación. Y es algo bien padre que da el ministerio pastoral, que te dice, vamos por aquí, vamos por acá. Te empieza a mostrar el camino, ¿sí? Entonces tenemos que tener un correcto devocional cuando nosotros buscamos a Dios. En ese proceso reflexivo tenemos que ver como mexicanos el hubiera. ¿Sí ubican el hubiera, no? A ver, un ejemplo de hubiera, Montserrat. Hubiera ahorrado. Manito Eddie. Aprovechado mi tiempo en la juventud. Hermano Francisco, no hubiera hecho lo malo. Entonces, tenemos que entender eso hubiera. Eso es un proceso reflectivo como nosotros como mexicanos. Pero ¿qué pasa cuando te quedas en el hubiera siempre? Por eso dice la Biblia, otra vez en Corintios, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento y conduce a salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tú estás en el hubiera siempre, tu camino ¿qué es? Es la muerte. Porque tú ya no estás en un arrepentimiento, sino en un remordimiento. Entonces es distinto. Y andar haciendo tus procesos reflexivos son complejos. Porque ¿a quién le gusta mirarse al espejo y ver sus acciones? Y ver las consecuencias de esas acciones. A veces ni siquiera las vemos. Las obviamos. Decimos, mi esposa siempre va a estar aquí aunque yo la dañe. Y después te das cuenta, no, pues sí me pasé. Sí la estoy dañando. Y va a haber un momento en donde la dañes tanto que ya no va a estar. Entonces, esos procesos reflectivos nos da miedo. No, hay 5 razones que nos evitan tener esa reflexión en nuestra vida, pero la tenemos que tener. Entonces tú al tomar la decisión de arrepentirte, tomas la decisión de reflexionar.
¿sí? Entonces, ¿cómo oramos? A veces nosotros decimos, Dios, pues sé que la regué, hay un problema, pero no sé en dónde la regué. Dios, dame entendimiento, sabiduría, enséñame a ver el por qué estoy en estas circunstancias. Ajá. También la palabra profética te ayuda a entender el por qué. Y cuando lees a los profetas entiendes el porqué de muchas cosas. Entonces, yo me puse a leer un poquito sobre qué es reflexionar y cómo generamos un cambio. Porque el motor del cambio es tu reflexión. El motor de tu arrepentimiento, el que te va a impulsar para tomar la decisión de arrepentirte, es tu reflexión. Es lo que tú ya estudiaste atrás, lo que tú ya entendiste de tu pasado, lo que tú dijiste, chin, no ahorré, ahora voy a ahorrar más para que se me quite, ahorro todos los billetes de 20 en lugar de las monedas de 10. Entonces, reflexionar, una de las palabras en la Biblia es sum, ¿sí? Es del Hebreo 760. Aplica abandonar, aplicar, convertir, dejar, devolver, multiplicar y reflexionar. Es algo bien bello sobre la reflexión. También sub, que es del Hebreo 777-25, que es volver al punto de partida. Volver al punto donde tú la regaste. Volver al punto donde tú hiciste daño a las personas que te rodean. Vas para atrás. ¿Y qué? Despedir, poner principio, quebrantar. Dios quiere que nuestros procesos reflectivos, cuando nosotros estudiemos nuestro pasado, en nuestros devocionales, en la oración que tengamos, nos quebrantemos, nos vistamos de luto, sintamos esa tristeza, porque las decisiones que tomamos afectaron a muchas personas y nos afectaron a nosotros. Entonces nosotros obviamos, pero qué bonito es Dios, porque también significa restaurar. Reflexionar también nos restaura. Y entonces decimos, gloria a Dios por esos procesos reflexivos. Gloria a Dios porque puedo entender y entender de reflexión. También significa inspeccionar, vacar. En el 62:47, Yasat. Tener compasión. Raá, que significa entender, ver. Cuando tú entiendes y ves todo lo que te pasó, ya serías muy necio si lo vuelves a hacer. Ya entrarías en necedad. Ya no tendrías la sabiduría que Dios ya te está diciendo ahorita. Mira, ya entendiste tu reflexión. Cambia, evoluciona, cambia tu mente, cambia tu manera de ser. Arrepentimiento. Tomamos la decisión, Dios ya nos buscó, nos encontró, nos dio ese tiempo de visitación, oportunidad, decidimos arrepentirnos, ya estamos reflexionando sobre nuestro pasado y ahora está nuestro arrepentimiento genuino en Dios, porque ya Dios te impactó. Entonces ahí ya llega el cambio de mente, arrepentirse, satisfacción. Cuando tú te arrepientes hay una satisfacción en tu vida porque ya no cargas tus pecados, porque ya no cargas tu manera pasada de vivir, porque ya tienes un cambio distinto en tu mentalidad y en tu comportamiento. Y eso lo va a ver el tiempo. Sobre el tiempo va a haber esos cambios. Entonces, la otra, metanoia, la decisión de arrepentirse. ¿Sí? Conforme a la voluntad, otra vez vuelve el mundo al punto de la tristeza. Tenemos que pasar por momentos muy complicados a veces para poder arrepentirnos. Momentos de tristeza, momentos de pérdida. Nosotros no estamos tristes cuando lo tenemos todo. No estamos tristes cuando somos exitosos. Estamos tristes cuando vemos las vacas flacas. Ahí nos ponemos tristes. Ahí es cuando Dios te dice, te quiero cambiar tu realidad, reflexiona. Porque va a haber una restauración después de eso. Entonces,
Dios nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer para arrepentirnos, tenemos que reflexionar, Dios nos está buscando constantemente, pero hay enemigos de nuestro arrepentimiento. Y ese enemigo del arrepentimiento, aparte del miedo de reflexionar, es cuando tú reflexionas y entras en el remordimiento, vivir en el pasado. Les voy a poner un ejemplo, hablemos de los pecados del hermano Christopher, que son los que conozco perfecto. Me ofrecieron un trabajo muy bello en Ciudad de México hace 4 años. No lo tomé porque yo dije, hay que tomar otras decisiones, hay que fomentar otras cosas en estos momentos de mi vida. Aunque sea de gobierno y sea más o menos bien pagado, hay que hacer otras cosas. Yo necesito tiempo, necesito cosas libres para invertir en diferentes partes. Ahora que tengo a mi esposa, a mi hija, y no tengo trabajo desde hace 1 año y medio, digo, hubiera tomado ese trabajo. Lo hubiera tenido, lo hubiera tomado. Y hay veces que estoy trabajando de Uber y digo, lo hubiera hecho, no estaría 10 horas aquí sentado viendo gente que no conozco. Y huele feo. Y más por en Morelos, que hace harto calor, entonces complicado, ¿no? Pero Dios quiere que no vivamos en ese remordimiento, en esas decisiones que tú ya tomaste en el pasado, porque cuando te dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, todas las decisiones que tú tomaste en el pasado, Dios te las va a restaurar, porque es el siguiente paso del arrepentimiento, es tu restauración. Y tú dices, qué bonito eres, Dios, ya no tengo que andar diciendo, ay, hubiera tomado, porque tienes un trabajo mejor para mí, en el ejemplo, porque tienes a mi esposo para mí, porque tienes a mi esposa para mí, porque tienes una restauración entre padres e hijos para mí. ¿Sí? La falta de perdón. La falta de perdón. Porque cuando tú no entiendes el pasado, no puedes perdonar. A veces nos hieren en las iglesias, nos pegan bien feo en diferentes partes. Y dices, no, es que yo ya me peleé con Dios, yo ya no quiero saber nada con Dios porque me hirieron, me hicieron, me pusieron. Ya no quiero saber nada de las mujeres porque me hirieron y me engañaron. Esa falta de perdón te aleja del arrepentimiento. No te deja saber que tú tienes que arrepentirte de esas palabras. Las ataduras generacionales. Ay, mi carácter. El carácter del hermano Christopher, que a veces es bien soberbio. No puede ser. Pero es que así yo era, y así soy, y así me tienen que querer. No, Dios quiere que tú cambies tu mente. ¿Sí? Dios quiere que tú dejes esa soberbia y seas humilde. Y el principal enemigo es el orgullo. ¿Cuántos orgullosos estamos aquí? Ya se fue, quedó el viejo hombre en el pasado, ¿verdad, hermanitos? Ya el orgullo ya lo dejamos. Pero a veces nuestro orgullo, nuestro ego es así de grande. Aunque nosotros seamos así de chiquitos, nuestro orgullo y nuestro ego es así de grande. El hermano está predicando, el hermano Arturito está predicando sobre el arrepentimiento y nosotros decimos, lo que dice el hermano no aplica. Eso que dice Christopher no aplica para mí, porque yo no soy ese pecador. Orgullosos. Entonces, hay veces cuando nosotros decimos, ese no aplica, esa palabra era para la hermana Gabriela Rojas. No, no es cierto, mi amor. Entonces, ahí tú estás evadiendo, haciendo pasos para evitar la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, la palabra es como una espada de 2 filos que quebranta hasta lo más profundo. Ser necios, negar la sabiduría. Entonces, ya les dijimos sobre la reflexión y entender el pasado, seríamos muy necios en volver a regar, ¿no? Entonces, llegamos a la acción, al momento de cambio. Ahora sí, como diría la hermana Montserrat, el momento de la prueba. A ver, si ya cambiaste, ¿ya lo hiciste? A ver, vamos a ver. Debe de haber un cambio de atmósfera
en nuestra vida cuando nosotros hacemos un arrepentimiento genuino en Dios. ¿Cómo hacemos un cambio de atmósfera en nuestra vida? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo olemos? Ejemplo, hay perfumes que son de uso diario para tu papá, ejemplo. Y a mi papá le encantaba un perfume de Jafra que se llama Epic. ¡Ah, qué rico! Y él siempre se bañaba en ese perfume y siempre olía ese perfume. Cuando fallece mi papá, me encuentro sus perfumes, encuentro el Epic. Lo vuelo e inmediatamente me recuerda a mi papá. Y esa atmósfera de recuerdo puede ser muy buena o muy mala, dependiendo cómo esté en nuestro corazón. Entonces, esa atmósfera, eso que nosotros cantamos a veces hasta por el olfato, te hace entrar en una sensación de tristeza o una sensación de alegría. ¿Cómo huele tu esposo? Bien rico, ¿verdad? Entonces dices, qué rico. Entonces, ese me recuerda a mi esposo. Me acuerdo de él. Un olor. ¿Qué oímos? ¿Qué oímos? Hay veces que muchos ponen a José José para hacer el quehacer, ¿no? Pero eso ya es para los viejitos. Ahorita ponen Mon Laferte o otras cosas que cantan de pura tristeza. Y dices, ¿qué daño le hicieron a esta persona para que pudiera cantar así? ¿Pero qué? Eso te está transformando. Tu atmósfera te la está cambiando. Tu forma de pensar es distinta. Te cambia y te modula tu cerebro, tu manera de pensar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cambiarla. Cambia el llanto por alegría. ¿Sí? Cambia esos recuerdos malos por recuerdos buenos. ¿Sí? Cambia esas canciones que son muy feas y muy malas por canciones buenas. Incluso la psicología dice que hay que hacer cambios en nuestros comportamientos sustituyendo cosas. Y Dios nos lo está diciendo. Cambia. ¿Cómo vamos a cambiar nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras aptitudes? La aptitud es la disposición mental y emocional que tiene una persona para actuar, sentir, pensar frente a situaciones específicas. Las situaciones que nosotros tenemos día a día, a veces es un reto financiero y no sabemos cómo hacerla. Pero tenemos la aptitud de conocer un contador que nos ayuda a sacar los temas adelante, ¿no? O tenemos un conocimiento previo que nos puede ayudar a enfrentar las cosas. Ese conocimiento previo en el arrepentimiento es tu reflexión. Ya no voy a hacer lo mismo. Ya no voy a hacer las mismas regadas con mi esposa, con mis hijos. Entonces ahí va a haber un cambio de tu comportamiento. Y el cambio de tu comportamiento impacta a las personas que te rodean. Impactan tu atmósfera, impacta todo. Entonces sustituyes tu atmósfera para evitar pecar. Sustituyes tus amistades para evitar pecar. A veces tus amistades son las que te llevan al pecado. Son con las que tú inviertes tiempo, pero son las que te están quitando el tiempo. Entonces, tiene que haber un cambio de amistades a veces. ¿Con quién estamos? Un cambio en donde vamos a invertir el tiempo, en donde vamos a poner todo nuestro tiempo, todo nuestro amor en Dios, en la iglesia, en los siervos, en los hermanos que nos rodean, en las almas nuevas, porque es un tema muy, muy, muy delicado andar predicando el evangelio. Y tienes que tener un amor y un tiempo gigantesco para hacer eso. Todos esos cambios también van a cambiar tu dinámica familiar, tus patrones de interacción, comunicaciones, roles. ¿Cómo cambiamos nuestra comunicación? Ejemplo. Llega uno de trabajar con mucha hambre, después de estar en el tráfico, bien asoleado en Morelos. Llegas, tu esposa tuvo un día pésimo en el trabajo. La niña chillando, a suelto y gritando. La televisión a todo lo que da. La atmósfera es una atmósfera de confusión. Una atmósfera en donde nada más
echas un cerillito y se prende Troya. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros? Yo ya me arrepentí de no hacer cosas malas, de no maltratar a mi esposa. Quito cosas de la atmósfera, apago la televisión, cargo a la niña, me acerco, a ver, ya no me grites, dime qué vamos a hacer. ¿Qué? Estás cambiando tu comportamiento y eso está impactando a las demás personas. Y ahí te dicen, ay, tú eres cristiano, quiero ser como tú, Eddie, porque tu comportamiento es distinto a los demás. ¿Por qué? Porque eso es una raíz de tu arrepentimiento, es tu acción de arrepentirse. Esa es tu acción ahora. Cuando tú tienes esas acciones, todas tus acciones tienen una reacción igual, pero de sentido contrario. Es una acción y una reacción. Cuando tengo una acción de amabilidad hacia Eddie, Eddie va a tener una reacción de amor hacia mí. Nos vamos a llevar bien. Pero si yo tengo una reacción negativa hacia Moyo, pues me va a ir mal, ¿no? Lo mismo nosotros pasa con nuestro arrepentimiento. Tenemos que cambiar nuestras acciones y hacer una reconciliación. Reconciliar es antes, y conciliar es un concilio, es ponerte de acuerdo. Pongas de acuerdo con los hermanos que te rodean, con tu esposo, con las autoridades, con tus hijos. Es todo un tema el reconciliar. ¿Sí? Estamos en Corintios 5:17, habla sobre lo que había en el pasado. Ajá. El más famoso es el 5:17, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es el presente. En el versículo anterior te dice, nosotros ahora entendemos y conocemos la carne. Hubo un proceso reflexivo y dice, ya no entendemos a Cristo según la carne, sino lo entendemos según Dios. Te está diciendo que hubo obras de la carne en tu vida, en el pasado. Y ahora que sigue en el proceso de reflexión, ahí reconciliación te dice, todo lo que procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere reconciliarte con Él, que te pongas de acuerdo con sus planes, ¿sí? Y habla muy bonito sobre la reconciliación en los demás versículos, pero ¿qué significa reconciliación? Cambiar completamente. Entonces, cuando haces un arrepentimiento, te lleva a un cambio completo. Entonces, qué bonita la alabanza de será muy grande, será completa la bendición del Señor. Entonces, Dios quiere que nos completemos en Él. ¿Sí? Hay una reconciliación vertical y horizontal. Te reconcilias con Dios. Dios, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué quieres que haga? Hermanos, ¿qué quieren que yo haga? Hay una reconciliación con los hermanos. También hay un proceso de restauración. La restauración, los hermanos de Chalco son expertos en restaurar. Entonces, pues hay una restauración en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en el servicio, en el matrimonio, en la paternidad o maternidad. Hay un cambio repentino cuando Dios te restaura, que son los milagros. Hay una recuperación y un reinvertir. Si te acuerdas, es un para atrás, para atrás, para atrás. ¿Para qué? Para que tu futuro sea distinto, para que te cambie la forma de ser. Pero ¿qué significa restauración? Medicina, reparar, sanidad, luz, integridad. Tú no eres una persona íntegra si no has pasado por tu arrepentimiento. Tú no te puedes llamar íntegro si no has pasado por ese proceso de reflexión. Tú no te puedes llamar íntegro
sin que Dios haya transformado a través del Espíritu Santo tu manera de vivir, tu cambio. Entonces ese cambio te da integridad, hermanos. Qué bonito ser íntegros. Servicio y crecimiento, ya me faltan poquitas. Román sabe más que nadie sobre el servicio. Hay discipulados sobre el servicio. Pero hay algo muy interesante que dice la parábola de los talentos. Está hablando sobre el Señor que le da a sus siervos diferentes dones y está pidiendo que los traigan de nuevo, ¿sí? El fruto de esos talentos que yo te di, entrégamelos. Y al final dice: y ahora bien, así que a los que usan bien lo que se les da a tiempo, o sea, esa oportunidad, se les dará más tiempo y oportunidad, y tendrán abundancia ¿de qué? De tiempo y de oportunidades para cambiar. Pero los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Poco tiempo que tenemos, hermanos. No, hay que aprovecharlo, hay que sembrar tiempo en Dios. Pero hay algo bien complicado y difícil cuando nosotros somos siervos y no entendemos este tiempo, esta oportunidad, esta visitación. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no te arrepientes, si tú no accionas, si tú no reflexionas en lo que tienes que hacer, te pueden desechar. Pero no queremos llegar a eso, queremos la parte bonita de reconciliarnos con Dios. Entonces el arrepentimiento puede cambiar nuestro futuro, disfrutar nuestro presente, aprender y superar el pasado. ¿Sí? Cambiamos nuestra manera de vivir, nos apartamos del pecado, llevamos una vida en santidad y es el primer paso para tener nuevas bendiciones. Estamos en las conclusiones. Dios quiere que nos arrepintamos constantemente en nuestras vidas, en cada faceta que tenemos. ¿Para qué? Porque ese arrepentimiento nos va a llevar a conquistar nuevas acciones en nuestra vida. Y tenemos que vivir con la decisión de arrepentirnos, ¿sí? Y esa decisión involucra nuestra mente, nuestro tiempo. Esta es otra parte muy interesante sobre cómo los conjuntos de nuestra mente cambian nuestro tiempo, cómo Dios quiere que nosotros cambiemos, pero eso ya es otra cosa. Ya llegamos al amén del tema. Espero que me hayan podido entender sobre los valles, las crestas, los ciclos mentales que nosotros tenemos y cómo Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y cambiemos. ¿Sí? A lo mejor esto es un resumen de todo lo que han predicado anteriormente, de una manera un poquito compleja, pero era la manera en que Dios me impactó a mí. Y espero que esa manera que Dios me impactó a mí los impacte a ustedes, hermanos. Quisiera orar por ustedes. ¿Oras o oro? Señor Jesús, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros hasta el fin del mundo, como dice tu palabra, Señor Jesús, y que alcancemos esos momentos, esos tiempos de oportunidad, esos tiempos de visitación, esos tiempos en donde nosotros podemos generar un cambio en nuestra vida, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque pudiste darnos ese conocimiento de la palabra, Señor. Nos diste esa oportunidad de entenderla, de oírla, de reflexionar, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que genere en nosotros un verdadero arrepentimiento contigo, Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor Jesús, por este día, por este momento. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.